Hay algo que ocurre en el silencio que antecede al amanecer. Algo que pocas personas logran percibir porque, en su mayoría, duermen. No con el sueño del cuerpo, ese que el cansancio reclama, sino con un sueño más antiguo, más profundo y, en cierta medida, más inquietante. Un sueño que no descansa, sino que anestesia. Un sueño que no repara, sino que suprime. Y lo verdaderamente perturbador de este estado no es que exista, sino que quienes lo padecen, en su gran mayoría, no saben que están dentro de él. Esta historia no es una metáfora. No es una alegoría poética diseñada para hacer sentir al lector contemplativo y sabio. Es un registro. Una exploración cuidadosa, casi arqueológica, de un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde sus primeras civilizaciones y que, lejos de haber disminuido con el avance del conocimiento, parece haberse perfeccionado. Se ha vuelto más sofisticado, más difícil de detectar, más cómodo de habitar. Para entrar en este relato, es necesario establecer primero una premisa que puede incomodar a más de uno: la mayoría de las personas que caminan por el mundo en este momento no están realmente despiertas. Funcionan. Respiran, trabajan, aman, sufren, celebran y entierran a sus muertos. Pero existe una capa de la experiencia humana, la más íntima, la más verdadera, que permanece sellada. Cubierta por capas de hábito, de ruido, de urgencia cotidiana y de un miedo que ni siquiera se nombra porque tampoco se reconoce como tal. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Son todos. Son el hombre que toma café frente a su teléfono cada mañana sin levantar los ojos. Es la mujer que llora en el automóvil camino al trabajo y luego sonríe al cruzar la puerta de su oficina como si ese llanto nunca hubiera existido. Es el joven que consume contenido tras contenido en sus pantallas, no buscando información, sino escapando de un vacío que no sabe cómo nombrar. Son también los buscadores, los que ya sienten que algo no encaja, que hay una verdad más grande detrás del telón de lo ordinario, pero que aún no han encontrado la puerta de entrada. Y están, también, los que han despertado. No de manera dramática. No en una noche de relámpagos y revelaciones celestiales. Sino lentamente, a veces dolorosamente, a veces con una serenidad que asombra incluso a ellos mismos. Personas que en algún momento de su vida se detuvieron, o fueron detenidas por las circunstancias, y miraron hacia adentro con una honestidad que pocos se atreven a practicar. Estas personas son los testigos de este relato. No los héroes. No los iluminados. Solo los testigos. Abrir este expediente es abrir una herida muy antigua. Pero las heridas que no se abren no sanan. Solo se infectan en silencio. Para comprender por qué la mayoría de las personas vive dormida, es necesario retroceder. No décadas. No siglos. Más. Hay que ir al origen mismo de la condición humana tal como la conocemos, a ese momento en que el ser humano dejó de ser un animal que simplemente habitaba el mundo y comenzó a ser un animal que interpretaba el mundo. Ese fue el momento en que nació la conciencia tal como la entendemos, pero también fue el momento en que nació su sombra, el ego. El ego, y aquí usamos el término no en sentido psicoanalítico estricto sino en su acepción espiritual más amplia, es esa voz interior que convierte cada experiencia en una narración centrada en uno mismo. Es la instancia que dice yo y que organiza toda la realidad en función de ese yo. No es malo en sí mismo. En sus primeras etapas de desarrollo, fue la herramienta de supervivencia más poderosa que la evolución produjo. Gracias a él, el ser humano aprendió a anticipar peligros, a construir identidades sociales, a cooperar y a competir con una sofisticación que ninguna otra especie ha igualado. Pero ocurrió algo que nadie planificó. El ego, esta herramienta brillante, terminó convirtiéndose en el amo. Y el ser que supuestamente lo poseía pasó a ser poseído por él. Esta inversión, que los maestros del hinduismo llaman avidya, que los sufíes describen como el velo, que el budismo señala como la raíz del sufrimiento, es lo que en este relato llamaremos el gran letargo. El momento en que el ser humano comenzó a confundir el mapa con el territorio. La historia que se contaba a sí mismo con la realidad que habitaba. Las grandes tradiciones espirituales de la humanidad, sin importar su geografía, su lenguaje o su época, coinciden en un diagnóstico sorprendentemente coherente.
El ser humano ordinario vive en un estado alterado de conciencia. No alterado por sustancias, sino por condicionamientos. Por miedos acumulados. Por identidades construidas sobre arena. Por narrativas heredadas que se aceptaron sin cuestionamiento desde la infancia. Los budistas lo llamaron samsara, el ciclo de confusión perpetua. Los gnósticos lo llamaron el mundo del demiurgo, una realidad manufacturada que simula ser la realidad verdadera. Los toltecas de Mesoamérica lo llamaron el mitote, el mercado ruidoso de la mente que nunca se detiene y que ahoga la voz más silenciosa y más sabia del ser. No son coincidencias poéticas. Son observaciones convergentes. Cartografías independientes que llegaron al mismo territorio desde continentes distintos y en épocas separadas por milenios. Hay un momento específico en la historia documentada de la humanidad que merece atención especial porque ilustra con una claridad casi quirúrgica cómo el letargo espiritual no solo es un fenómeno individual, sino colectivo, sistémico e incluso deliberadamente cultivado. Ese momento es el nacimiento de las ciudades. Cuando los primeros seres humanos dejaron la vida nómada y comenzaron a construir asentamientos permanentes, algo fundamental cambió. Por primera vez, el ser humano fue capaz de acumular. Acumular grano. Acumular territorio. Acumular poder. Y con la acumulación llegó algo que las culturas indígenas de casi todos los continentes señalan como la raíz de la desconexión, la separación entre el ser humano y la naturaleza. No una separación física, seguíamos comiendo de la tierra, sino una separación ontológica. El ser humano dejó de sentirse parte de un todo vivo y comenzó a sentirse un observador separado, un dueño, un administrador del mundo natural. Los chamanes de las tradiciones originarias de América, África y Asia señalan este punto como el inicio del gran olvido. El momento en que el ser humano olvidó que era naturaleza y comenzó a creer que estaba por encima de ella. Este olvido, que no fue instantáneo sino gradual, como todos los olvidos importantes, tiene consecuencias que se extienden hasta el día de hoy con una fuerza que, si se mira con detenimiento, resulta desconcertante. Porque no se trata de un dato histórico distante. Se trata de un patrón que se repite en cada generación. En cada individuo. En cada vida humana que transita por el mundo sin detenerse a preguntar por qué está aquí, qué es realmente lo que busca y si el mapa que le dieron en la infancia corresponde al territorio que habita. El filósofo español José Ortega y Gasset escribió en el primer tercio del siglo XX algo que, leído desde una perspectiva espiritual contemporánea, suena con una resonancia casi profética: la vida no tolera pausa. Si la detienes para contemplarla, ya es otra vida. Pero lo que Ortega describía como una característica de la vida, los maestros espirituales la describen como el mecanismo central del letargo. La vida moderna ha sido construida de tal manera que la pausa es prácticamente imposible. El sistema, económico, cultural, mediático, funciona como un mecanismo de distracción perpetua. No necesariamente por conspiración, sino por acumulación de incentivos que premian la actividad constante, el consumo continuo y la superficialidad acelerada. Para el observador espiritual, esto no es una crítica política. Es un diagnóstico clínico del alma colectiva. Entonces, ¿cómo se descubre que se está dormido? Esta es quizás la pregunta más importante de este relato. Y la respuesta, cuando se encuentra, siempre sorprende por su aparente simplicidad. Se descubre en las grietas. El letargo espiritual no es un estado completamente hermético. Tiene fisuras. Momentos en que la realidad profunda se filtra a través del barniz de lo cotidiano con una intensidad que no se puede ignorar, aunque se intente. Estos momentos tienen diferentes nombres según la tradición que los describe. El Zen los llama Kenso, atisbo, los contemplativos cristianos los llaman consolaciones divinas, los sufíes los llaman al-estado. Y en la psicología transpersonal moderna se habla de experiencias cumbre o experiencias de apertura. Pero en la vida ordinaria de las personas no especialmente religiosas ni espirituales, estas grietas aparecen de maneras mucho más cotidianas y, por eso mismo, mucho más frecuentemente ignoradas. Aparecen en el instante en que uno mira a su hijo recién nacido y siente que algo más grande que uno mismo está ocurriendo. Aparecen en el silencio repentino de una noche de lluvia cuando,
por un instante, el ruido mental se detiene y queda solo la presencia pura. Aparecen en el duelo, cuando la pérdida de alguien amado desgarra el tejido de la normalidad y deja al descubierto algo que, aunque duele, se siente más verdadero que todo lo que existía antes. Aparecen también, con una frecuencia que los investigadores de conciencia han comenzado a documentar con renovado interés en los últimos años, en los momentos de crisis profunda. En las enfermedades graves. En los accidentes. En las pérdidas económicas devastadoras. En las rupturas que no solo rompen una relación sino que rompen la identidad entera. Estos momentos, que el lenguaje popular llama tocar fondo, son en la cartografía espiritual algo muy diferente, son momentos de apertura involuntaria. Momentos en que el ego, sobrepasado por la magnitud de lo que ocurre, se retira por un instante y deja espacio a algo más vasto. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis y fundó la logoterapia, documentó con una precisión que aún resulta estremecedora cómo los seres humanos sometidos a condiciones extremas de sufrimiento se dividían, de manera visible, en dos grupos. Los que se hundían en el letargo como mecanismo de supervivencia, embotando su capacidad de sentir para no ser destruidos por el dolor, y los que, sin importar las circunstancias externas, mantenían encendida una llama interior que Frankl describió como la búsqueda de sentido. Y fue esta búsqueda, documentó con asombro, la que marcaba la diferencia entre quienes sobrevivían y quienes no. No la fortaleza física. No la suerte. Sino esa capacidad de permanecer despierto al significado incluso en el infierno. Lo que Frankl describía en términos psicológicos, los maestros espirituales de Oriente y Occidente lo habían cartografiado siglos antes en términos de conciencia. El sueño profundo del ego es, en sus palabras, el único peligro verdadero. Todo lo demás, el sufrimiento, la pérdida, incluso la muerte, puede ser atravesado por quien permanece despierto. Pero el que duerme, aunque tenga todo lo que el mundo ofrece, lleva dentro una oscuridad que ninguna luz externa puede iluminar. El ambiente en que ocurre el descubrimiento del letargo propio es casi siempre de una extraña mezcla de alivio y perturbación. Hay personas que, al comenzar a despertar, describen una sensación que resulta paradójica, sienten que lo están perdiendo todo y ganando todo al mismo tiempo. La identidad que construyeron durante décadas, el cargo laboral, los títulos, las afiliaciones políticas o religiosas, incluso las relaciones, comienza a sentirse como un disfraz que ya no les queda bien. Y eso aterra. ¿Por qué si ese disfraz no soy yo, entonces quién soy? Esta pregunta, ¿quién soy?, es en la mayoría de las tradiciones espirituales no una pregunta filosófica sino una práctica. No algo que se responde con una definición sino algo que se habita. Que se investiga. Que se sienta. Ramana Maharshi, el sabio indio del siglo XX, construyó toda su enseñanza sobre esta pregunta. No como un acertijo intelectual sino como una herramienta de desmantelamiento del ego. Cuando se pregunta quién soy, con suficiente profundidad y honestidad, eventualmente se descubre que el yo que creía hacer la pregunta no puede ser encontrado de la manera en que se esperaba. Y en ese descubrimiento, que puede ser aterrador o liberador dependiendo de la disposición del buscador, reside el umbral entre el sueño y el despertar. Pero volvamos a la pregunta práctica, la que nos importa en este relato, ¿qué hace que la gente se mantenga dormida? ¿Cuáles son los mecanismos concretos, visibles, documentables, que perpetúan este estado en la vida cotidiana de las personas ordinarias? El primero y más poderoso de todos es el miedo. No el miedo a los leones o a los terremotos, ese miedo, paradójicamente, tiende a despertar, sino el miedo sutil, crónico, casi imperceptible a lo que podría ocurrir si uno se detiene a mirar. El miedo al vacío. El miedo al silencio. El miedo a descubrir que la vida que se ha construido no es realmente la vida que se quería vivir. Este miedo no es consciente en la mayoría de las personas. Se manifiesta como una aversión visceral a la quietud. Como una necesidad compulsiva de llenar cada segundo con actividad, con ruido, con pantallas, con conversaciones que no profundizan en nada. Cualquier cosa, con tal de no encontrarse. Eckhart Tolle, uno de los maestros espirituales contemporáneos más leídos del mundo, describe este fenómeno con una claridad que desagrada a quienes lo escuchan por primera vez.
La mayor parte de lo que la gente llama pensar no es pensamiento en el sentido creativo o investigativo del término. Es ruido mental compulsivo. Es el ego hablándose a sí mismo para confirmar su propia existencia. Para recordarse que está ahí. Para no perderse en el silencio que, intuye con horror, podría revelar su naturaleza ilusoria. El segundo mecanismo del letargo es la identificación. La mayoría de las personas no tiene pensamientos, es pensada por ellos. No experimenta emociones, es arrastrada por ellas. No elige sus reacciones, las repite como grabaciones de experiencias pasadas proyectadas sobre situaciones presentes. Esta identificación total con el contenido de la mente, que los budistas llaman apego y los psicólogos modernos llaman fusión cognitiva, crea una prisión que, desde dentro, no parece una prisión. Parece simplemente la realidad. Hay un experimento mental que ilustra esto con desconcertante eficacia. Piense en la última vez que se sintió profundamente herido por algo que alguien dijo. ¿Fue la situación objetiva lo que causó el dolor, o fue la interpretación que usted hizo de esa situación? Más aún, ¿fue esa interpretación verdaderamente suya, generada en el momento, o fue una respuesta automática disparada por una herida más antigua que la situación presente, quizás tan antigua como la infancia? Si se es honesto, la respuesta es casi siempre la segunda. Lo que reaccionó no fue un ser libre y consciente. Fue un patrón. Un condicionamiento. Un fragmento de historia personal disparando automáticamente, mientras la persona creía estar eligiendo cómo responder. Esto no es una acusación. Es una descripción. Y su valor reside precisamente en que, una vez vista, ya no puede desverse. El tercer mecanismo es la distracción institucionalizada. Toda sociedad produce, con o sin intención, sus propios opiáceos culturales. En el México prehispánico, el ciclo de fiestas, ritos y sacrificios mantenía al individuo anclado a una cosmovisión colectiva que no dejaba espacio para la pregunta individual. En el México colonial, la superposición del catolicismo sobre las religiones indígenas creó una nueva forma de anestesia, la delegación de la búsqueda espiritual a la institución eclesiástica. No necesitas buscar, te dijeron, porque ya encontramos por ti. Solo obedece, reza, cumple los sacramentos y llegarás al cielo. El cielo estaba siempre en otro lado. Nunca aquí. Nunca ahora. En el mundo contemporáneo, el mecanismo ha evolucionado pero su función es la misma. Las redes sociales, el entretenimiento continuo, el consumo como motor de identidad, la cultura de la productividad que convierte el tiempo libre en tiempo de culpa. Todos estos elementos conforman un ecosistema extraordinariamente eficiente para mantener al ser humano ocupado en la superficie de su propia existencia. Tan ocupado que la profundidad se vuelve no solo inaccesible sino sospechosa. La persona que se sienta en silencio sin hacer nada es vista como improductiva. La que medita es vista como excéntrica. La que cuestiona los valores dominantes es vista como perturbadora. El sistema, con una elegancia que asombra, ha hecho del letargo la norma y del despertar una anomalía. Y sin embargo, algo persiste. Algo que no cede. Algo que, en las noches más oscuras del alma, sigue llamando desde una profundidad que no tiene dirección conocida pero que se siente con una certeza que ninguna argumentación racional puede extinguir. Las tradiciones espirituales tienen nombres distintos para este algo. Los indígenas mexicanos lo llaman nahual, la parte del ser que está más allá del ego, los gnósticos lo llamaron la chispa divina. Los sufíes lo llaman el corazón secreto, los budistas lo llaman naturaleza búdica. Pero en todos los casos, la descripción es notablemente similar, hay algo en el ser humano que no duerme. Que nunca ha dormido. Que observa el sueño desde una orilla que el soñador no puede ver mientras sueña. Y esta es, quizás, la intuición más perturbadora de este relato, el ser humano no está simplemente dormido. Está dormido y, al mismo tiempo, hay en él algo que sabe que está dormido. Esta paradoja, este testigo silencioso que observa el letargo sin poder, por sí solo, interrumpirlo, es lo que genera esa extraña incomodidad que muchas personas describen al reflexionar sobre su propia vida. Esa sensación de que algo no encaja. De que hay más.
de que la historia que se están contando a sí mismos no es la historia completa. ¿Qué ocurre entonces cuando alguien empieza a despertar? Contrariamente a lo que el imaginario popular sugiere, la revelación repentina, el rayo de luz, el momento cinematográfico de iluminación, el despertar genuino es en la mayoría de los casos un proceso lento, no lineal, frecuentemente incómodo y a veces aterrador. El primer paso, casi universalmente documentado en las tradiciones y en los testimonios contemporáneos, es el reconocimiento. El momento en que una persona se da cuenta, no intelectualmente, sino de manera visceral, sentida en el cuerpo, de que ha estado viviendo en piloto automático. Este reconocimiento puede llegar de muchas maneras. A través de una práctica contemplativa. A través de una crisis. A través de una conversación que abre una puerta inesperada. A través de un libro que dice algo que se había intuido pero nunca podido formular. A través del silencio de una montaña o la inmensidad del océano. Pero cuando llega con una cualidad inconfundible, la irreversibilidad. Una vez que se ha visto que se estaba dormido, no se puede volver genuinamente a la comodidad del sueño. Se puede intentar. Muchos lo intentan. Vuelven a las distracciones, se sumergen en la actividad, se convencen de que todo era una sensación pasajera. Pero algo ha cambiado en la arquitectura interna. Una semilla ha germinado. Y las semillas, una vez germinadas, no vuelven a ser semillas. El segundo paso en el proceso del despertar es la observación. La capacidad, que se desarrolla con práctica, de observar los propios pensamientos, emociones y reacciones como si fueran fenómenos que ocurren en el campo de la conciencia, no como si fueran la conciencia misma. Esta distinción, que parece sutil en la descripción, es en la práctica transformadora. Cuando una persona aprende a observar su ira en lugar de ser su ira, algo fundamental se desplaza. El observador y lo observado comienzan a diferenciarse. Y en esa diferenciación nace un espacio, pequeño al principio, pero real, que el ego no controla. Los maestros Zen llaman a esto dar un paso atrás. No una retirada sino una expansión del punto de visión. El contemplativo cristiano Meister Eckhart lo describía como el desprendimiento, la capacidad de permanecer en el centro de la propia experiencia sin ser arrastrado por ella. El psicólogo Dan Siegel, en el siglo XXI, lo llama integración, la capacidad de relacionarse con el propio contenido mental desde un lugar de ecuanimidad en lugar de reactividad. Diferentes palabras. El mismo territorio. El tercer paso, y este es el que más sorprende a quienes lo transitan, es la aparición de la compasión. No como un esfuerzo moral. No como una decisión de ser más bueno o más tolerante. Sino como una consecuencia natural de la expansión de la conciencia. Cuando uno ve con claridad suficiente que el comportamiento dañino de otra persona nace de su propio sueño, de su propio sufrimiento no reconocido, de sus propios patrones automáticos. La respuesta natural ya no es la represalia sino algo mucho más complejo y mucho más rico, la comprensión. Y de la comprensión, surge espontáneamente algo que se parece mucho a lo que las tradiciones espirituales han llamado amor, aunque sea un amor que no tiene nada de sentimental y todo de lúcido. Este proceso no es lineal. Hay regresiones. Hay momentos en que la persona que ha comenzado a despertar vuelve a caer en patrones que creía haber superado, y eso genera una frustración que, si no se maneja con sabiduría, puede convertirse en un nuevo obstáculo. Los maestros espirituales de casi todas las tradiciones advierten contra lo que se ha llamado la trampa espiritual. La tendencia del ego a apropiarse del camino espiritual y convertirlo en un nuevo proyecto de automejoramiento, en una nueva forma de ser especial, de ser mejor que los demás, de construir una nueva identidad superior. La del buscador espiritual avanzado, que es, en su estructura profunda, tan prisionera como la identidad que supuestamente se ha abandonado. Esto también ocurrió en México, y en una escala que merece atención. Cuando las tradiciones indígenas mesoamericanas fueron aplastadas por la conquista española en el siglo XVI, no desaparecieron por completo. Se ocultaron. Se sincretizaron. Se camuflaron bajo la forma de devociones católicas que, en su capa superficial, cumplían las exigencias del nuevo orden, pero que en su capa profunda preservaban algo de la cosmovisión original.
La Virgen de Guadalupe, aparecida en el Tepeyac, el mismo cerro donde se adoraba a Tonantzin, la madre tierra en la tradición nahua, es quizás el ejemplo más conocido de esta operación de supervivencia espiritual. No es ni puramente indígena ni puramente católica. Es algo nuevo que nació del encuentro entre dos mundos, una síntesis que, en su ambigüedad misma, preservó una semilla de conciencia que las estructuras de poder de ambas tradiciones intentaron, cada una a su modo, controlar. Esta historia no es solo mexicana. Es universal. La historia del conocimiento espiritual es siempre la historia de una tensión entre la experiencia viva de la conciencia y los intentos de las instituciones por codificarla, domesticarla y, en última instancia, convertirla en un instrumento de control. No por maldad necesariamente, sino por la lógica inherente a toda institución, la necesidad de perpetuarse, de ordenar, de establecer jerarquías que garanticen la continuidad de la estructura. El problema es que la experiencia espiritual auténtica, el despertar real, es inherentemente subversiva. No puede ser domesticada sin ser distorsionada. Y cuando se distorsiona, pierde su poder transformador y se convierte en exactamente lo opuesto de lo que pretende ser, otro mecanismo de letargo envuelto en ropajes sagrados. El filósofo indio Jiddu Krishnamurti, que pasó décadas viajando por el mundo dando conferencias sobre la naturaleza de la conciencia, expresó esto con una radicalidad que escandalizó a muchos y liberó a muchos otros. La verdad es una tierra sin caminos. No puedes acercarte a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Lo que Krishnamurti señalaba no era la irrelevancia de las tradiciones espirituales, sino la trampa de convertirlas en autoridades externas a las que se delega la responsabilidad del propio despertar. Porque el despertar, en última instancia, no puede ser tercerizado. No puede ser adquirido siguiendo instrucciones. Puede ser facilitado, puede ser apoyado, puede ser transmitido en su atmósfera, como ocurre en la presencia de un maestro genuino, pero nunca puede ser recibido pasivamente como un consumidor recibe un producto. Este es el giro que pocos esperan y que muchos tardan en digerir. El despertar espiritual no es un añadido a la vida. No es una dimensión extra que se agrega a las ya existentes, la laboral, la familiar, la social, sin afectar las demás. Es una transformación del todo. Y como toda transformación genuina, implica pérdidas. La persona que despierta pierde, o más exactamente, disuelve, ciertas cosas que antes sostenían su identidad. Pierde la certeza cómoda de tener todas las respuestas. Pierde la posibilidad de seguir siendo víctima sin cuestionarse el rol propio en las situaciones. Pierde la posibilidad de odiar con limpieza, porque el odio requiere una simplificación de la realidad que la conciencia expandida no puede sostener. Pierde, en algunos casos, relaciones que estaban construidas sobre la base del letargo compartido, sobre la cómplice distracción mutua. Y gana, aunque ganar no es exactamente la palabra correcta porque implica una transacción que no ocurre, algo que no tiene equivalente en el lenguaje ordinario. Gana presencia. Gana la capacidad de estar verdaderamente aquí, en esta situación, con esta persona, en este momento, sin estar simultáneamente en el pasado que duele y en el futuro que aterra. Gana la experiencia directa de lo que las tradiciones espirituales apuntan cuando hablan de la eternidad del momento presente, no un concepto abstracto sino una realidad palpable. Una textura de la experiencia que una vez sentida no puede ser desconocida. Gana, también, una paradójica capacidad de vivir con la incertidumbre. El ego, en su letargo, necesita certezas. Las fabrica si no las encuentra. Construye narrativas que expliquen el mundo de manera que la posición propia quede justificada, que los miedos propios queden gestionados, que la sensación de control, aunque sea ilusoria, quede preservada. La conciencia despierta, en contraste, puede habitar la pregunta sin necesitar respuesta. Puede permanecer en el umbral sin necesitar cruzarlo deprisa. Puede, como decía el poeta Rainer Maria Rilke en aquella carta que se ha vuelto un texto de referencia para generaciones de buscadores, vivir las preguntas ahora. Desde una perspectiva espiritual, el letargo colectivo en que vive la mayoría de la humanidad no es un error, ni un fracaso, ni una conspiración maligna. Es, en cierta medida, un estadio del desarrollo de la conciencia. Una fase necesaria, aunque no definitiva.
El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel describía la historia de la conciencia humana como un proceso dialéctico, tesis, antítesis, síntesis. En términos espirituales, podría describirse así: la conciencia nace unida al todo, se separa del todo para construir individualidad y eventualmente regresa al todo. No a la unidad indiferenciada del origen, sino a una unidad que incluye y trasciende la individualidad. El sueño del ego sería, en esta lectura, no una patología sino una etapa. Dolorosa, sí. Limitante, sí. Pero parte de un arco más largo que apunta hacia algo que todavía no terminamos de vislumbrar. Esta perspectiva no es una invitación a la pasividad. No se trata de decir todo está bien, es parte del proceso y cruzarse de brazos. Se trata de sostener la tensión entre dos verdades simultáneas: el sufrimiento que el letargo produce es real y merece ser tomado en serio, y al mismo tiempo, hay una inteligencia más vasta operando en el tejido de la existencia que no siempre es visible desde la perspectiva del momento presente. Los maestros contemplativos de todas las tradiciones coinciden en esto: la realidad, vista con suficiente profundidad y suficiente paciencia, revela una coherencia que no es reconocible desde el nivel del ego, pero que se vuelve cada vez más perceptible a medida que la conciencia se expande. El filósofo y matemático Sufí al-Ghazali, escribiendo en el siglo XI en Bagdad, describió 4 estadios del conocimiento que resuenan con una precisión notable en el contexto contemporáneo. Primero, no saber que no se sabe. Segundo, saber que no se sabe. Tercero, saber. Cuarto, no saber que se sabe. El primero corresponde al letargo profundo. El segundo, al umbral del despertar. El tercero, a la búsqueda activa. El cuarto, a la integración, a lo que algunas tradiciones llaman la gracia o la iluminación, el estado en que el conocimiento ya no es un objeto que se posee sino la naturaleza misma de quien se es. Lo verdaderamente perturbador, y perturbador en el sentido más fértil del término, es que este mapa, trazado hace 1000 años por un filósofo árabe medieval, describe con exactitud lo que los neurocientíficos contemporáneos están comenzando a cartografiar con sus propias herramientas. Los estudios sobre el modo por defecto del cerebro, ese estado de vagabundeo mental en que la mente se sumerge cuando no está activamente enfocada en una tarea, muestran que este estado consume una cantidad desproporcionada de recursos neuronales y está correlacionado de manera consistente con estados de insatisfacción, rumiación y lo que los investigadores llaman tiempo de mente ausente, la presencia física con ausencia mental, que es, precisamente, la descripción clínica del letargo espiritual. En contraste, los estados de mindfulness, de atención plena y consciente al momento presente, muestran patrones de activación cerebral radicalmente diferentes, asociados con mayor bienestar, menor reactividad emocional, mayor capacidad de empatía y, de manera particularmente interesante, una percepción del tiempo que los sujetos describen como más rica, más densa, más real. Como si, al estar verdaderamente presentes, cada momento contuviera más vida de la que contiene cuando se lo atraviesa en el modo automático del piloto. La ciencia y la espiritualidad, que el pensamiento moderno se empeñó en separar como enemigos irreconciliables, están convergiendo con una velocidad que desconcertaría a los fundamentalistas de ambos bandos. No porque la ciencia esté confirmando la metafísica religiosa en sus detalles doctrinales, sino porque el estudio riguroso de la experiencia humana desde el laboratorio está llegando a las mismas conclusiones que los contemplativos llegaron desde la meditación. Que el estado ordinario de conciencia no es el único estado posible, ni probablemente el más rico, ni el más verdadero. Y aquí llegamos al punto que más incomoda, al giro inesperado que este relato ha estado preparando con paciencia desde su primera línea: el despertar espiritual no es un lujo. No es una opción para quienes tienen tiempo libre y recursos para retiros de meditación. No es el hobby de los que se pueden permitir la búsqueda existencial. Es, en términos prácticos y documentales, la diferencia entre una vida que se vive y una vida que se padece. La diferencia entre responder al mundo desde la libertad de la conciencia o reaccionar desde el automatismo del condicionamiento. Esta afirmación no es mística. Es observable. Se puede ver en la investigación sobre resiliencia,
Las personas que mantienen algún grado de contacto con su dimensión interior, ya sea a través de la meditación, la oración contemplativa, la práctica artística profunda o simplemente la costumbre de detenerse a reflexionar, demuestran consistentemente mayor capacidad de atravesar adversidades sin quebrarse. No porque no sientan el dolor, sino porque tienen acceso a un estrato de sí mismas que el dolor no puede tocar completamente. Se puede ver también en el terreno de las relaciones. Las personas que han trabajado en su propio despertar, que han tomado responsabilidad de sus sombras, que han dejado de proyectar en los demás lo que no se atreven a ver en sí mismas, construyen relaciones de una calidad radicalmente diferente a las que se construyen desde el automatismo del ego. No relaciones perfectas. No relaciones sin conflicto. Sino relaciones donde el conflicto mismo puede ser utilizado como oportunidad de conocimiento en lugar de como amenaza que destruir. Y se puede ver, con quizás la mayor claridad, en la forma en que las personas se relacionan con su propia muerte. Las tradiciones espirituales de prácticamente todas las culturas coinciden en que la medida de una vida bien vivida no está en lo que se acumuló sino en que tan presente se estuvo en el propio vivir. El monje tibetano Sogyal Rinpoche, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, describe con una lucidez estremecedora cómo la mayoría de las personas en Occidente llega al final de su vida con una sensación de vida no vivida. No porque no hicieron suficientes cosas, sino porque no estuvieron suficientemente presentes en las cosas que hicieron. Este diagnóstico, que puede sonar severo, no es un juicio. Es una invitación. Porque la característica más misericordiosa del despertar espiritual es que puede ocurrir en cualquier momento. No requiere haber sido un buscador toda la vida. No requiere haber tomado las decisiones correctas ni haber tenido las relaciones adecuadas ni haber evitado los errores que se cometieron. El presente, el único que existe, es siempre un punto de entrada. Siempre una puerta. Esta historia no tiene conclusión cerrada. No la tiene porque no puede tenerla. El fenómeno que describe, el letargo espiritual de la humanidad y el proceso de su despertar, no es un episodio con principio y fin sino una corriente que fluye por debajo de toda la historia humana. Invisible a quien no sabe buscarla, inconfundible para quien ha aprendido a reconocer su rastro. Lo que sí puede decirse, con la certeza que da la observación sostenida, es esto: el mundo está cambiando. No de la manera que los noticieros describen, con sus revoluciones y sus elecciones y sus catástrofes, aunque esos cambios también son reales. Está cambiando en un nivel más profundo, más lento, más difícil de medir con los instrumentos ordinarios. Hay más personas que nunca en la historia buscando activamente el despertar. Más practicantes de meditación. Más lectores de tradiciones contemplativas. Más comunidades construidas alrededor de la indagación interior en lugar del consumo exterior. Más personas dispuestas a hacer la pregunta incómoda, a cuestionar el mapa heredado, a sentarse con la incomodidad del no saber en lugar de correr hacia la comodidad de la certeza fabricada. Este movimiento es silencioso. No tiene líderes carismáticos ni manifiestos oficiales ni partidos políticos que lo representen. Ocurre en los márgenes y en los centros, en las ciudades y en los campos, en los monasterios y en los departamentos. En las conversaciones que cambian el eje de la superficialidad a la profundidad sin que nadie haya anunciado el cambio. Y sin embargo, algo ha comenzado. Algo que no tiene nombre todavía porque los nombres siempre llegan después de las realidades que designan. Algo que, visto desde la perspectiva larga de la historia de la conciencia humana, parece, y solo parece, porque la certeza es el territorio del sueño, no del despertar, el inicio de otro ciclo. Otro giro de la espiral. Otro momento en que la humanidad, colectivamente, comienza a hacerse la pregunta que siempre estuvo disponible pero que pocas veces se atrevió a formular con suficiente honestidad. ¿Qué soy yo cuando dejo de ser lo que me dijeron que era? Esta pregunta, lanzada al silencio, no produce una respuesta inmediata. Produce algo más valioso, un espacio. Un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, algo verdadero puede ocurrir. El expediente permanece abierto. Este capítulo termina aquí. La historia continúa en ti.